nuestro corazón. La palabra del Señor nos habla acerca de la fe. La fe, si vemos en el libro de Génesis 15:6, dice que Abraham creyó en el Señor y el Señor lo consideró justo por medio de la fe. Imagínense a Abraham. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a mostrar un lugar a donde vas a ir. Pero no fue de inmediato cuando el Señor le dio las coordenadas o le dijo: vas a ir a tal lugar. Pasaron casi 20 años hasta que el Señor habló con Abraham y le dijo: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Y ahí el Señor empezó a hablar con Abraham. Pero Hebreos 11, 1 al 3 nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en esta tarde, yo quiero hablar directamente a su corazón y decirle: ¿sabe, hermano? He estado meditando y he estado pidiéndole al Señor que me dé dirección. La iglesia no va a crecer, no va a alcanzar una madurez si usted y yo no nos ponemos a trabajar. Estar aquí encerrados en cuatro paredes nos mutila. Nos sentimos confortados, venimos cada domingo o entre semana, y la verdad es de que todos hasta ahí está bien, pues nos llenamos nuestra copa, nos vamos a casa y tan. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de la declaración que hizo el Señor: id y predicad el evangelio a toda criatura? Esa es nuestra encomienda fundamental. Cada uno de nosotros tenemos que en la área, en lo que Dios nos ha puesto. Miraba como, ¿cuántos saben que cuando el Señor habla tenemos respuesta inmediata? Miraba una familia que mi esposa y un servidor conocemos. Su hijo se descarrió. El domingo pasado creo que fue el sábado. El sábado hubo una campaña, vino un profeta y le profetizó específicamente. Número uno, le dijo cómo se llamaba su esposo, cómo se llamaban sus 3 hijas, cómo se llamaba su mamá, su papá. Es más, le dio la fecha de nacimiento. Y le dijo: don't worry, tu hijo va a regresar. ¿Sabe cuánto tardó en regresar el muchacho? 24 horas. Dios, hermanos, tiene grandes cosas para nosotros. No hemos nosotros alcanzado ni siquiera a descubrir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad es que necesitamos realmente entender lo que es caminar por fe. Estaba haciendo memoria de las cosas que en años anteriores hemos hecho aquí dentro de la iglesia. Hay algo que está deteniendo, hay algo que está impidiendo, pero lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. Amén.
No, con ese amén, hermano, no vamos a llegar ni a la esquina. Necesitamos confiar, hermanos, de que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Hay muchos versículos. Le voy a dar otro versículo acerca de la fe. Éxodo 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el poderoso poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de asombro ante él. Pusieron su fe en el Señor y su siervo Moisés. Luego en 1 Samuel 12:24 nos dice: asegura de temer al Señor y servirle fielmente. Piensa en todas las cosas maravillosas que ha hecho Él por ti. Y luego en Samuel 2:9, en 1 Samuel, protegerá a sus fieles, pero los malvados desaparecerán en la oscuridad. Nadie triunfará solo por la fe. Y nos preguntamos, ¿de dónde viene la fe? La fe es algo que tenemos que ejercitarla. La palabra del Señor en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia han sido salvos por fe, y esto no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o que nadie pueda presumir. Entonces necesitamos, hermanos, caminar por fe, no por vista. La fe solo puede venir de un corazón nuevo, de un corazón regenerado por Dios. Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos regala cosas maravillosas? Es la única forma que Dios usa para llevar la salvación a su pueblo. Tenemos que fortalecernos. ¿En dónde? En nuestra fe. ¿Cómo? Tenemos que leer la palabra del Señor, escuchar el Evangelio. Cuanto más nos sumergimos en la verdad, más crecemos o más crece nuestra confianza en el Señor. Todos los que se salvan han sido dotados de fe. Y la fe es la capacidad de creer que Dios es quien dice ser. Si confiamos en Él en todas las cosas, para todas las cosas, la fe también puede ayudar a combatir la incredulidad y nos motiva a hacer lo que Dios desea que hagamos. No solo aumentamos nuestra fe al leer las Escrituras y de vez en cuando orar en nuestro tiempo, sino también al escuchar el mensaje en la iglesia y con otros creyentes. Somos justificados por fe. Y esto significa que Dios ha eliminado la pena de nuestros pecados y nos ha declarado justos por la obra de Dios. Pero tenemos paz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, dado que la fe nos ha hecho justicia a los ojos de Dios, tenemos paz con Dios por lo que Jesucristo, nuestro Señor, ha hecho por cada uno de nosotros, según Romanos 5:1. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestra diferencia entre fe y creencia. La fe y la creencia a menudo se usan en el mismo contexto, a veces de manera intercambiable, pero no son exactamente lo mismo. La creencia es una opinión muy arraigada sobre una idea o una cosmovisión. Las creencias también son opiniones que forman sobre lo que lees, escuchas o puedes ver. Las creencias pueden cambiar con el tiempo a medida que crees y aprendes cosas nuevas. La fe no es algo desde donde comienza y construyes. La fe solo puede recibirse, debe ser dada por Dios. La verdadera fe puede asumir dudas y preguntas, pero puede permanecer intacta. Podemos crecer en nuestra fe, pero la base es siempre la misma. Según Santiago 2:19 nos dice: ¿crees que hay un solo Dios? Bien haces. Incluso los demonios creen y también tiemblan. Muchas de las veces no hemos dejado que Dios penetre o entre dentro de nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. El hecho de que estemos nosotros
saturados con la presencia de Dios, eso nos indica que nuestra fe va a ser una fe inquebrantable. Porque la fe sin obras es muerta. Cuando no tenemos obras, pues ¿de qué nos sirve la fe? A veces decimos que tenemos fe y cuando viene la prueba y cuando viene la lucha, flaqueamos, dudamos. Yo quiero decirle que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero necesitamos empezar a activar nuestra fe. Esto, hermanos, la palabra del Señor menciona y dice, esto que estamos viendo, hay que ver las cosas como si ya son. Amén. Yo veo todas estas bancas llenas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero para eso necesito empezar a activarme. Necesito empezar, hermanos, a trabajar. Necesito empezar a dejar cosas que en realidad me han tenido preso, me han tenido inmóvil. Las cosas, hermanos, no salen por sí solas. Se tienen que hacer, se tienen que producir. Y la verdad es que nosotros, hermanos, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio de mente, necesitamos un cambio de todo para que el Señor nos pueda activar la fe. La fe, hermanos, nos puede mover a hacer muchas cosas. Pero si nosotros no hablamos, hermanos, pues entonces de nada nos sirve la fe. Si nosotros no activamos, es como el switch que tenemos aquí para encender las luces. Si no se enciende el switch, hermanos, no podemos ver nada. El mundo vive en obscuridad. Y para que nosotros podamos hacer una luz en medio de la oscuridad, tenemos que encender una luz. Tener fe, la palabra del Señor nos indica a confiar en su palabra, que es la verdad. La fe que Dios comenzó en nosotros crecerá cuando se exponga la palabra de Dios. Es saber que cada vez que la Biblia sí te imparte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe no es tonta ni irracional. Tampoco es un sentimiento de cercanía a Dios. En cambio, la fe es poder confiar en Dios por lo que Él ha prometido en su palabra. Tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de personajes que tuvieron fe. María fue fiel a Dios cuando fue elegida para ser la madre de su hijo. María confiaba en su Dios y en el papel que Él había elegido para ella. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces el santo que nacerá será llamada el Hijo de Dios. Incluso Elizabeth, tu pariente, va a tener un hijo en su vejez, y ella, que decía que era incapaz de concebir, está en su 6º mes. Porque ninguna palabra de Dios fallará jamás. ¿Cuántos saben que Dios no puede fallar? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios nos habla, hermanos, es que Dios quiere que realmente nosotros despertemos. Amén. Tenemos que despertar. Tenemos que mirar las cosas como si ya fueran. Esto, hermanos, nos tiene que motivar, nos tiene que mover. Tenemos familia, tenemos hermanos, tíos, sobrinos, de los cuales nosotros podemos ser ese portavoz. Nosotros podemos presentar esta palabra con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestro deber. Así como Abraham él tuvo fe, y cuando fue llamado a sacrificar a su único hijo en el holocausto, él dijo:
vamos a ir el muchacho y yo y regresaremos. Imagínese si el Señor le pide algo a usted y le dice, ¿sabe qué? Hay que sacrificar a tu hijo. Es muy doloroso. Abraham no dudó, porque Abraham pensaba, dijo, aunque mi hijo esté muerto, el Señor lo puede revivir. Y así muchas de las cosas de nosotros, hermanos, Dios puede revivir, aunque esté como el profeta Ezequiel, esos huesos secos, los puede levantar. Algún tiempo después Dios probó a Abraham y el Señor le dijo, Abraham, y Abraham respondió, aquí estoy. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la región de Moria, sacrifícalo allí como una ofrenda, quémala en una montaña que te mostraré. Y muy de mañana, al día siguiente, Abraham se levantó y cargó su burro, se llevó consigo a 2 de sus sirvientes y a su hijo Isaac. Cuando cortó suficiente madera para el holocausto, se dirigió al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a lo lejos y dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro mientras yo y el niño vamos allá. Algunos escritores dicen que Isaac ya era un jovencito, quizás de unos 14, 15 años. Ya no era un niño. Porque él preguntó, dijo, bueno, papá, ok, vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el animal que se va a sacrificar? Y Abraham le dice, no te preocupes, Dios proveerá. El fuego y la leña están aquí, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos siguieron juntos. Hermanos, para poder lograr hacer cosas grandes tenemos que tener fe. Y esa fe proviene solamente de Dios. Porque nada de lo que nosotros tratemos de lograr hacer se puede lograr si no confiamos en el Señor. Por eso la importancia, hermanos, de que nuestra vida tiene que tener solidez, tenemos que tener madurez, tenemos que tener el amor de Dios en nuestra vida. Bendigo a Dios y le pido al Señor que cuide, que cubra con su sangre preciosa a nuestra hermana Alma, ahora que está en un proceso, ya no va a estar su madrecita con ella, ya no lo vamos a ver venir con su madre todos los domingos o entre semana en una silla de ruedas. Pero ¿sabe qué? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo que nos va a consolar. Él puede traer paz y tranquilidad a nuestra vida. Él lo llena todo. Él es el único que puede traer esa tranquilidad. Su madre ya está descansando, está en un mejor lugar. Ahora nos toca a nosotros caminar con fe, en confianza, con una seguridad. Hay mucha familia por la cual usted tiene que trabajar con toda su familia, con todos sus nietos, con su hija, para que el Señor la traiga a su redil. La mejor bendición para cualquier ser humano es entregar su vida a Cristo. No hay mejor cosa, no hay mejor garantía que venir a los pies de Cristo.
Cuando nosotros busquemos a Dios de corazón, las cosas van a tener que cambiar. Yo por eso les digo, necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Yo agradezco a Dios, a cada uno de ustedes que hace un esfuerzo de estar aquí entre semana y los domingos. Pero no basta únicamente con venir. Porque podemos venir y nuestra vida puede estar cuarteada, cercenada y no más cumplimos. Pero una de las cosas, hermanos, que el Señor ha estado puesto en mi corazón, ha estado poniendo en mi corazón, es que necesitamos meternos a amar y a buscar más de Dios. Es cierto que el mundo es un atractivo tremendo. Los medios de comunicación, lo que tenemos ahora, los teléfonos, nos atrae tanto. Ya la gente no se preocupa tanto por buscar a Dios, se preocupa más por tener su teléfono cargado. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tuvieron fe cuando fueron arrojados al horno de fuego por el rey Nabucodonosor. Esos jóvenes hebreos no tenían dudas de que Dios los podía salvar del horno de fuego. Así nosotros no tenemos de tener duda alguna de que Dios puede contestar nuestras oraciones, de que Dios puede salvar a nuestros hijos, de que Dios puede hacer grandes cosas en este lugar, de que Dios va a hacer, no que puede, Dios va a hacer en el nombre de Cristo. Pero una de las cosas, hermanos, que tenemos que reconocer y entender es que tenemos que escuchar la voz de Dios. Hay planes que tiene el Señor para cada uno de nosotros, pero a veces no somos obedientes a la voz de Dios. A veces nosotros salimos por otra tangente. Qué maravilloso sería. No se necesita mucho. 2, 3 personas que empecemos a evangelizar, a buscar a nuestros vecinos, a buscar a los ancianos, a buscar a las personas que realmente necesitan de Dios. Hay gente que dice, bueno, pues es que, hermano, no sé en qué puedo trabajar. No necesita venir el pastor para decirte en lo que puedes trabajar. Tú eres un elemento en el cual Dios puede usar. Hablábamos el domingo y yo, nuestro hermano Ricardo, un hombre que cada vez que hablo con él, hermanos, eleva mi espíritu. Nuestro hermano Edo es un hombre que está, si yo tengo una revolución de 120, él tiene una revolución de a 1000. Imagínense, es un hombre que se gasta todo por darle al necesitado, a los niños. El domingo vamos a traer un video para que ustedes vean a todos los niños de Perú. Algo que necesitamos hacer, hermanos, es ser compasivos.
Digo, tenemos que tener compasión. Amén. El trabajo es mucho, los obreros pocos. Tenemos que confiar de que la fe es la certeza de lo que no vemos. Que la fe que Dios ha puesto en nuestra vida, hermanos, es la garantía de las cosas, hermanos, que van a suceder en nuestra vida. Moisés tuvo fe cuando Dios le pidió que llevara a los israelitas fuera de Egipto y los llevó al otro lado del Mar Rojo, lejos de todo lo que ellos sabían. Moisés era tartamudo. Él tenía un impedimento. Y él le dijo al Señor, yo no voy a hablar con el faraón porque yo soy tartamudo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Don't worry. No te preocupes. Te voy a llevar a alguien para que hable por ti. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿cómo voy a hablar yo con la gente? Yo no sé hablar. Es más, pues yo no sé mucho de la palabra del Señor. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nuestra conducta habla más que lo que a veces nosotros hablamos. Somos buenos para hablar, somos buenos para criticar, somos buenos para señalar, somos buenos para hacer muchas cosas, pero delante de Dios, ¿estamos limpios? ¿Me puedo parar delante de Dios y decir, Señor, escudriñame? Muchos de nosotros, hay gente que nos queremos justificar con los pecados de alguien más. Pero lo que necesita Dios, hermanos, es un corazón contrito y humillado, en el cual todos podamos tener un solo propósito, una sola meta. Y cuando nosotros tengamos la misma mente de Cristo, hermanos, nadie nos va a poder parar. Nadie va a poner obstáculos en nuestra vida. Hay que seguir unidos, que hablemos una misma cosa. Me da tristeza de ver que mucha gente, mientras todo camina bien, no se interesan por Cristo, no se interesan por buscar al Señor. Y cuando nosotros realmente nos metemos a buscar a Dios, todas las cosas van a cambiar. Todas las cosas van a tomar otro color distinto. Nuestra vida, hermanos, tiene que ir en aumento. Tenemos que ir creciendo. Yo le digo al Señor, Señor, dame un espíritu en el cual yo pueda discernir los espíritus si son tuyos o no son.
No un espíritu para avergonzar, sino un espíritu para edificar. Un espíritu en el cual usted y yo podamos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permita Dios que nosotros lleguemos al segundo nivel, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como dice Pablo, que realmente, porque a veces claudicamos, a veces, o mejor dicho, casi siempre le fallamos al Señor. Le fallamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero lo más importante, hermanos, es que le fallamos a Dios. Cuando nuestra fe mengua, recuerde un factor número uno para adquirir fe. Dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. La serpiente engañó a Eva, ¿por dónde? ¿Por los ojos? No, por el oír. Escuchó la voz de la serpiente. Y cuando nosotros, hermanos, realmente escuchemos la voz de Dios y le digamos, ¿sabes qué? No al pecado, no a la tentación, no a esto, no al otro, y que digamos, para mí el vivir es Cristo. Yo tengo que vivir para Cristo. Yo tengo que hacer cosas que son correctas, cosas que me van a edificar, no que me van a sacar. Dios permita que cada uno de nosotros podamos aumentar nuestra fe. Y si tenemos que hacer cambios, hay que hacer cambios. Y si tenemos que hacer correcciones en nuestra vida, hay que hacer correcciones en nuestra vida. No podemos continuar de la misma forma. Cada uno de nosotros es responsabilidad de hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de buscar a Dios, de traer almas al redil, de decirle al Señor, Señor, usa mi vida, úsame. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, perdona mis incoherencias, perdona mi actitud, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de cómo soy. Necesito que vengas hoy a mi vida y que transformes y que me hagas como aquel hijo pródigo, que me hagas como uno de los últimos jornaleros. El Señor, hermanos, tiene grandes cosas para darnos. Yo quiero decirle en esta noche, acerquémonos confiadamente a la presencia de nuestro Dios y digámosle, Señor, he fallado, es cierto, necesito un cambio, necesito una transformación completa. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios haga en nosotros resplandecer su amor, su bondad a cada uno de nosotros. Los que están batallando con el trabajo,
yo le digo, confía en el Señor. A veces el Señor nos pone en una encrucijada para ver si vamos a confiar en nuestras fuerzas o en lo que Él puede darnos. Amén. Y tengo entendido que nuestra hermana Alma ya encontró trabajo. Gloria a Dios. Amén. Su palabra no nos deja mentir. Si somos fieles, Él, mire, ahí mi esposa le puso una casita con semilla a los pájaros. Los pájaros ni trabajan ni hacen nada y van todas las mañanas a comer semilla. Ahora, imagínense que no somos más grandes, tenemos más bendiciones nosotros que somos los hijos de Dios que los pajaritos. El Señor sabe proveer todo. Amén. Y Él va a dar conforme a nuestra fe, conforme a nuestra entrega. Porque tenemos que tener una entrega al Señor. Amén. Así que puestos de pie, hermanos, vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Hay comida para todos en el comedor. Ahora mi señora se mandó, dijo, a los hermanos les voy a hacer unas tortillas hechas a mano. Tortillas de harina hechas en casa. Así que prepárese en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a traer, hermanos, una ofrenda. Vamos a darle al Señor lo que al Señor le pertenece. Dios les bendiga a todos los hermanos que de una forma u otra nos siguen apoyando. Dios lo va a bendecir. Dios no se queda con nada. Su palabra dice, es mejor dar que recibir. Amén. Así que gracias le damos a nuestro Dios por su don inefable. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Recuerde, el próximo sábado, 5 de la mañana, vénganse, vamos a orar. Yo sé que batallamos ahora con este calor tan terrible, hermanos, y yo que me la paso la mayor parte del tiempo manejando, no aguanto el calor, y ahora que me puse a trabajar ahí de rodillas afuera en el sol, haga de cuenta que parecía un camarón. Pero gracias le damos al Señor que estamos aquí. Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que bendiga a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos tienes aquí. Por la fe, muchos fueron salvos. Por la fe, caminaron como viendo al invisible. Por la fe, Moisés sacó al pueblo aún siendo un tartamudo. Por la fe, Señor, ayúdanos a caminar en justicia, en amor, en verdad. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, bendice a mi hermano Mike, que anda por allá, lejos, en el trabajo. Bendice a mi hermano Saúl, que él pueda levantarse de esa cama y que él pueda venir a honrarte, a glorificarte. Bendice a cada uno de nosotros. Bendice nuestro trabajo, el trabajo que tú nos das. Todo lo que tenemos es tuyo y todo lo que recibimos te pertenece, y de lo recibido de tu mano te damos, Señor, en esta noche. Gracias por los hermanos que hicieron un esfuerzo de estar aquí en esta noche. Ayúdanos y queremos seguir confiando en tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Pasen allá.